Buenas tardes, hoy en un programa de Cristianos Bíblicos. El tema es Pentecostés y la unidad de los cristianos. Primero voy a hablar sobre el Espíritu Santo. En la Biblia obviamente que no es exhaustivo, que está muchos pasajes más, pero voy a tomar los que me parecen más destacados en relación con nuestra fe cristiana. Primero decir que el Espíritu Santo estuvo desde el principio de la creación. Es creador tanto como el Padre como el Hijo, por eso nosotros somos trinitarios y cristológicos. Somos trinitarios porque creemos que Dios es uno en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Génesis 1, del 1 al 2. En el principio creó Dios el cielo y la tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ese aliento de Dios puede ser interpretado como el Espíritu Santo, porque las tres personas de la Santísima Trinidad, que son uno, estaban desde la creación y son ambos dos creadores, digamos. Y Jesús preexistía, como nos dice Juan 1. Así que, bueno, todo el capítulo de Juan dice que Jesús preexistía junto con el Padre y que son una sola cosa. Nosotros somos trinitarios y cristológicos como cristianos, eso debería ser todo cristiano bíblico. Si bien, bueno, entendemos que en la época del Antiguo Testamento no se comprendía la Trinidad, sí podemos afirmar que ya existía, cierto, algo preliminar, digamos, a lo que es la Trinidad, y se va a manifestar ya más específicamente en el Nuevo Testamento. Eso para decir, bueno, que el Espíritu Santo ya aleteaba sobre las aguas. El Salmo 104:3 habla también de la creación de Dios y dice más específicamente, vamos al 104, entre paréntesis 103, esto puede variar en algunas Biblias, por el tema del orden de los salmos, ¿no? Obviamente. Salmo 104, entre paréntesis 103, ahí está. Si envías tu aliento son creados y renuevas la faz de la tierra. En un pie de página de la Biblia de Jerusalén, el Espíritu de Dios interviene en el origen del ser y de la vida. Eso sería Salmo 104, entre paréntesis 103, en el Antiguo Testamento. Vamos a Joel 3, que es muy citado por el movimiento carismático y pentecostal, y que muchas veces no es tenido en cuenta, quizás por otros movimientos dentro de las distintas iglesias que tenemos, ¿no? Vamos a Joel 3. Joel 3, todo el capítulo, que es cortito. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible, y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Bueno, tremenda palabra que habla de que el Espíritu Santo se va a manifestar. Acá sería más que nada en el día de Yahvé, en el fin de los tiempos, pero también podemos interpretar que ese Espíritu de Dios está obrando. Yo soy continuista, yo creo que los dones del Espíritu Santo, como profecía, como don de lengua, siguen estando presentes. Es para un video aparte, digamos. Y bueno, que será para todas las personas. Acá dicen hijos e hijas, ancianos, los jóvenes, siervos y siervas. Ese Espíritu Santo actúa en todos los que creen en Dios. Y bueno, también la salvación que viene de Dios. En el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria o salvación, digamos, entre los que llame Yahvé, porque Dios nos elige primero a nosotros, después nosotros decidimos elegir a Dios por nuestro libre albedrío. Eso sería Antiguo Testamento. Hay otras cuestiones más, pero las voy a dejar para la parte de unidad de los cristianos. Ahora vamos a el anuncio del Espíritu Santo que nos da Jesús. Hay 5 anuncios sobre el Espíritu Santo en Juan 14, 15 y 16, en esos 3 capítulos. Así que vamos a leer resumidamente, no muy extenso, los anuncios del Espíritu Santo en Juan. Juan 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad,
a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso sería entonces Juan 14 del 15 al 17. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y otro paráclito, paráclito quiere decir llamado al que está al lado, quiere decir parácletos en griego, es decir, que va a estar defendernos, que va a estar con nosotros, y el Espíritu Santo está siempre con nosotros, mora en el cristiano desde su bautismo. Así que nosotros podemos decir que sí, en los cristianos mora el Espíritu Santo, pero que Jesús también está presente, obviamente. Pero bueno, tenemos esa guía del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver qué funciones tiene el Espíritu Santo que nos va a ir diciendo Jesús. Juan 14, del 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué dice enseñará? Porque uno piensa, y porque Jesús enseñó a sus discípulos, dio parábolas, discursos, según, bueno, sabemos que Mateo está lleno de parábolas y en Juan, por ejemplo, está lleno de discursos, también el Sermón del Monte. Jesús enseñó mucho, pero a los discípulos no entendieron, los discípulos tenían miedo, no entendían que Jesús iba a morir y después resucitar, no lo entendían, no entendían para qué Jesús iba a morir y a resucitar, que era para salvación de todos. Y vamos a ver después más adelante en Juan 20 que los discípulos tenían miedo, porque todavía no entendían todas las cosas. Y por eso el Espíritu Santo nos va a enseñar y recordar todo lo que hizo y enseñó Jesús. Ese Espíritu Santo nos guía y nos hace que nos parezcamos más a Jesús, tengamos los mismos sentimientos que Jesús. Bueno, muy bien. Juan 15, 24 al 27. Mejor dicho, a partir de 26. Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. El Espíritu de la verdad, el Espíritu nunca nos va a llevar al error, siempre nos va a llevar a la verdad y nos va a llevar a Jesús. Si alguien habla a través del Espíritu, uno mismo piensa que está hablando por el Espíritu y dice algo contrario a la Biblia, en ese caso el Espíritu Santo no lo está guiando el otro espíritu del mal. Así que es el Espíritu de la verdad. Hemos dicho que el Espíritu nos enseñará todo y nos recordará todo, y es el Espíritu de la verdad que nos guiará hacia la verdad completa, que en definitiva es Jesús y con quien se cierra la revelación, porque la revelación termina con Jesús. No hay otra revelación, no hay otro libro, no hay otra revelación ni privada ni pública. Jesús fue la última revelación. Lo demás pueden ser experiencias espirituales que son válidas en cuanto a que son subjetivas, que pueden, mientras no estén en contra de la Biblia, las revelaciones privadas pueden servir a muchas personas. Pero la revelación terminó con Jesús. No puede haber otra revelación que ni complete ni ni complete ni que elimine también cosas que dijo Jesús, porque muchas veces contradicen las revelaciones a lo que dijo el mismo Jesús. Así que no puede haber otro evangelio que no sea lo que fue anunciado. Eso sería capítulo 15. Vamos al capítulo 16, del 7 al 11. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque Jesús iba a morir y después iba a resucitar. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Hasta ahí tenemos 16 del 7 al 11. Está diciendo que el Espíritu Santo nos va a convencer a nosotros de que pecamos. Y cuando pecamos tenemos que pedir perdón a Dios. Y el príncipe de este mundo está juzgado. El príncipe de este mundo, o sea, el diablo, ya está juzgado. Él ya está condenado. Y sabe que le queda poco tiempo, por eso puede actuar. En un cristiano sí puede actuar. Si uno se aleja de los caminos de Dios, como dije, si se va con nueva era, con cosas que no son de Dios, con idolatrías, entonces en ese caso es una persona influenciada por el espíritu del mal, no está en el espíritu de la verdad. Porque el espíritu de la verdad no lo va a llevar a algo que no sea Jesús, lo va a llevar a otros falsos dioses. Así que el espíritu del diablo ya está vencido, pero está dando coletazos para captar la mayor cantidad posible de cristianos y convencerlos de que hay
que no todo es verdad y que hay verdades relativas según cada sujeto. Bueno, como sabemos todo lo que es relativismo hoy en día. Otro anuncio, y ya es el quinto, Juan 16 del 11 al 14, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad completa, es decir, hacia Jesús, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Nuevamente tenemos esta función docente de explicarnos a nosotros sobre la verdad y dar gloria a Jesús. Recibirá de Jesús y se lo explicará a los discípulos en este caso. Ahí tenemos los 5 anuncios. Voy a repetir: Juan 14 del 14 al 17, Juan 14 del 25 al 27, Juan 15 del 26 al 27, Juan 16 del 7 al 11, Juan 16 del 12 al 14. Esos son los 5 anuncios sobre el Espíritu Santo de los que tradicionalmente se habla. Y bueno, olvidé decir en una parte, cuando hablamos de que aparte de ser testigos, ahora estaba en... Bueno, había una parte que decía de ser testigos. Así, Juan 15, 26. Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y versículo 27. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Recordemos Hechos de los Apóstoles 1:8, que se leyó realmente el domingo pasado. Hechos 1:8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo entonces nos da fuerza para anunciar el Evangelio que, como habíamos dicho en Mateo 28, 16 al 20, ahí nos habían dicho que teníamos que anunciar el Evangelio a todas las naciones. Por eso somos los testigos de Jesús, somos los testigos que vamos a llevar su mensaje a todas las naciones. Como les había dicho, empezó con un grupo de 12 discípulos, se extendió los apóstoles y se fue, apóstoles a los discípulos, se fue expandiendo así hasta llegar hasta nuestros días con la fuerza del Espíritu Santo. No hay otra forma en la que se pueda dar testimonio. Y es de destacar también que en Juan 20, del 19 al 23, tenemos que Jesús apareció a los discípulos cuando tenían mucho miedo. Vamos a leer Juan 20, del 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y al costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo ya es como una especie de Pentecostés a nivel de los discípulos, porque ya recibieron el Espíritu Santo ahí cuando tenían miedo. Y aparte da esa paz, Jesús, esa paz que el mundo no puede dar. Como habíamos visto antes en Juan 16, también estaba esa parte que Él nos iba a dar su paz. En 14, Juan 14, el 27 al 28. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo, no os sintáis turbados y no os acobardéis. Ya me habéis oído decir, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me haya el Padre, porque el Padre es más grande que yo. Entonces esa paz que el mundo no puede dar, esa es la paz que nos da el Señor. La paz que no es la ausencia de conflicto, sino que es tener paz en medio de la tormenta, tener angustia, dificultades varias, problemas por distintas causas, pero Jesús va a estar siempre con nosotros y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo decía, esto fue un pequeño Pentecostés en los discípulos, que aparte fue, el primer día de la semana, al atardecer, es decir, el domingo. Para nuestra tradición cristiana, el domingo es el día del Señor, porque fue cuando Jesús resucitó entre los muertos. Y se apareció Jesús, les dio la paz que nadie les puede dar, que el mundo no puede dar, y sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo lo tenían los 11, porque Judas ya había traicionado a Jesús y ya había decidido quitarse la vida, acuerden esa parte. Entonces eran 11, esos 11 discípulos recibieron el Espíritu Santo. Luego tenemos ya directamente que les voy a hablar sobre Hechos 2, sobre Pentecostés. Pentecostés, voy a resumir lo que dice porque es muy largo. Recibieron
primero había un viento que llenó la casa en la que estaban, ¿no? Luego unas lenguas como de fuego, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Luego dice que hay un montón de personas de todos lados, de la Mesopotamia, ante los partos, medos, elamitas, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la Libia fronteriza con Cirene, los romanos, los judíos, los prosélites, los cretenses y los árabes. Y se preguntan en el versículo 11, ¿cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Y ahí, bueno, entonces pensamos, esto se llama xenoglosia. La xenoglosia es el don de tener lenguas, pero no en el sentido que no entiende nada, nadie. Es el don de lenguas en el sentido de que uno puede predicar el evangelio en un idioma que nunca estudió y que sin embargo la gente lo puede entender porque es el idioma que ellos manejan. Así que hubo casos en la historia en los que sí, los misioneros que iban a distintos lugares aprendían un idioma, pero que después no tenían al don, o sea, como que tenían un tiempo y hablaban a esas personas en las lenguas de Dios, porque por ahí hay lenguas muy complicadas, y hasta que uno se pone a estudiar, bueno, no puede predicar a la gente. Pero obviamente cuando uno va a predicar tiene que aprender la lengua, tampoco como confiarse de que, bueno, Dios me va a dar la xenoglosia y me quedo tranquilo. Uno puede estudiar también el idioma en que va a predicar. Pero bueno, en este caso había gente de tantos lugares que no tenían los discípulos obviamente tiempo para aprender todas esas lenguas y venían porque era la fiesta de Pentecostés, por eso había tantas personas. Así que eso sería Hechos 2, Pentecostés. Y lo interesante acá es que Pedro cita Joel 3 en Hechos 2, del 17 al 21. Y también dice en el versículo 21, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Es maravilloso. Todo el que cree en Jesús como Señor y Salvador, y aparte sus obras manifiestan esa fe, se va a salvar. Y lo maravilloso es que el Evangelio se expandió a todo el mundo, a los paganos y a todos, y hasta llegar hasta nosotros. Otra cuestión también, en Juan 17, cuando es la oración de Jesús en Getsemaní, Juan 17, del 20 al 23, y ahora ya vamos al tema de más de la unidad de los cristianos, dice, no ruego solo por esto, sino también por aquellos que creerán en mí, es decir, los que veníamos nosotros después, y los que vendrán después de nosotros, por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, para que también sean uno nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bueno, la semana de oración por la unidad de los cristianos consiste en 8 días en los que se ora para que los cristianos podamos tener unidad en Jesús y dejar de lado nuestras diferencias, no para ser relativistas y aceptar ideas de otros, sino trabajar en conjunto, orar juntos, cantar juntos, hacer obras de caridad. Y bueno, en verdad el ecumenismo no empezó desde la Iglesia Católica, empezó de los grupos protestantes, o mejor dicho evangélicos, que iban a predicar a uno de los lugares y bueno, unos les decían, supónganse, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Otros le decían, aceptarlo solo como Salvador, por ejemplo, para dar a luz. Entonces decían la gente, ¿y por qué me predican mensajes distintos? O unos decían, mirá, el amor es todo lo que sirve, y otros por ahí le hablaban de la fe. Entonces, la gente no puede creer así. La gente no puede creer cuando damos mensajes contradictorios o que no saben la persona, que toman un versículo de acá, un versículo de allá y son distintas ideas, ¿no? Y ahí fue cuando empezó el ecumenismo, en el siglo XIX, cuando los evangélicos dijeron, mira, no podemos predicar si estamos desunidos, vamos a tratar de hacer un acuerdo en común y vamos a tratar de trabajar juntos en la evangelización. Y así empezó el ecumenismo y luego llegó a la Iglesia Católica también. Pero primero empezó con las iglesias evangélicas. Son 8 días. En esta época, bueno, estamos en invierno, entonces no se hace en verano como se hace en los países, como en países europeos, porque en enero nosotros estamos realmente la mayoría de vacaciones y no podemos reunirnos quizás, hay menos gente. Entonces lo hacemos más que nada en este momento en que empieza desde Pentecostés hasta la fiesta entre Pedro y Pablo, entre la fiesta de Pedro y Pablo. Así que bueno, eso, Jesús oró por la unidad de todos los que van a creer, y los que todos los creemos somos cristianos. Así que eso por un lado. Vamos a cómo era la primera comunidad cristiana. Ahí tenemos Hechos 2. En verdad las comunidades cristianas fueron muchas. Hechos 2, 42.
Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Había una unidad entre todos, había comunión. Y Juan 4, del 32 al 34, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todos lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Bueno, sería entonces Hechos 4, de 32 al 35, en realidad. Había una unidad en común, cuando alguien estaba necesitado se ayudaban entre sí. No había una división, no, yo no lo ayudo porque, tengo una división con él y no le ayudo en nada. Así que había un solo corazón y un solo espíritu, como podríamos decir, los mismos sentimientos. Y bueno, ¿qué pasó después? Empezó a haber divisiones, como puede pasar en cualquier grupo dentro de la iglesia o grupitos que se pelean entre sí. Y ahí Pablo se las vio con las divisiones de los mismos cristianos, que sigue hasta nuestros días. Primera de Corintios 1, del 10 al 16. Primera de Corintios 1, del 10 al 16. Bueno, es muy conocido este pasaje. Os exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar, y no haya entre vosotros divisiones, a que estéis unidos en una misma forma de pensar y en idénticos criterios. Lo digo, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado de que existen discordia entre vosotros. Me refiero a que cada uno de nosotros anda diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gallo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Así también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Es decir, ya había divisiones. Unos son de Cloé, otros de Apolo, otros de Pablo, y así estamos divididos. O sea, de los inicios del cristianismo estamos divididos. Y luego empieza a ser Pablo más duro, en 1 Corintios 3, del 3 al 4. Porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no creéis que seguís siendo carnales y vivís al humano? Cuando dice uno, soy de Pablo y otro, yo soy de Apolo, ¿no estáis procediendo según criterios humanos? La carne. O sea, la carne es decir, estamos pecando, estamos dividiéndonos y la división es un pecado. ¿Quién es? El diablo se interpreta a veces como diabolos, el que divide. Y por eso la división no es de Dios, la división es del diablo. Y cuando habla de carnales, también es de destacar Gálatas 5, que habla de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 13 al 25. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuidado, pues andáis mordiéndoos y devorándonos unos a otros, vais a acabar destruyéndoos mutuamente. Os digo, pues, que procedáis según el Espíritu, sin dar vía libre a las meras apetencias humanas, es decir, a la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, y son tan opuestos entre sí que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas. Y perdonen, acá voy a hacer una cuestión de que no sé si la plataforma me va a censurar, entonces, así, bueno, for.ni.ocasión. Impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos y provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Porque dicen, no, mira, yo tengo una iglesia más grande, tengo una iglesia más antigua, yo vengo de la época de los apóstoles, no, en verdad yo restauré la iglesia, o bueno, tal restauró la iglesia y la iglesia verdadera,
Y no estamos peleando por quién sigue las enseñanzas de Jesús, quién sigue más la Biblia. Eso sería ser carnales. O sea, decir, vos sos idólatra. O cuestiones así de pelearnos, ¿no? De sos idólatra, sos antibíblico por tal cosa. Esas divisiones no quiere el Señor. Obviamente la falsa enseñanza hay que decir esta es una falsa enseñanza, pero no señalando al otro, sino como para enseñarle, ¿no? Y las obras de la carne, entre las obras de la carne se encuentran la discordia, los celos, las iras, las divisiones, las disensiones, las rivalidades. Eso de estar peleándose unos a otros por quién es la iglesia de Jesús. Esas son las obras de la carne. Y el Espíritu Santo es amor, es alegría, es paz, es paciencia, bondad, dominio de sí. Es la paz que tenemos que tener entre nosotros, entre los cristianos. La paz, como decía Jesús, la paz que Él vino a dar y no es la paz del mundo. Es una paz, bueno, mirá, yo tengo esta diferencia con vos, no creo en estas cosas. En lo esencial sí, somos trinitarios cristológicos, pero en esto no estoy de acuerdo. Por ejemplo, hay gente que cree en el rapto, otras personas no creen en el rapto. Bueno, eso no es una enseñanza esencial de la fe. Otros hablan son amilenialistas, otros premilenialistas, otros postmilenialistas, pero eso no es esencial en la fe. El hecho de los últimos tiempos se va a dar una división en algunas etapas, si el milenio va a ser o no real o es un años es simbólico, eso no es esencial en la fe. Si tenemos diferencias en cuanto al don de lenguas, don de profecía, ¿no? Algunos son carismáticos, otros no, eso no es esencial en la fe. No tenemos que estar peleándonos porque me parece que los dones ya no están más, otros dicen somos continuistas, ustedes son fríos porque creen que son cesacionistas y no creen que el Espíritu Santo actúe hoy. Esas son las divisiones que vemos hoy en día. Sí, obviamente tenemos que estar en contra de las falsas enseñanzas, la prosperidad, la teología de la liberación, la nueva era dentro del cristianismo, la pseudociencia en la práctica de sanación, pero y el relativismo y el progresismo, pero bueno, son cuestiones dentro de todo secundarias, ¿no? Lo importante es ser trinitarios y cristológicos. Y en la misma línea, entonces, ya tenemos que dar frutos del Espíritu Santo. Filipenses 2, del 2 al 5. Vamos ahí a Filipenses 2. Bueno, es que, como les decía, lo tengo en papel y es difícil de encontrar. Filipenses 2, del 2 al 5. Colmad mi alegría teniendo mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Y acá está el famoso himno cristológico, que es considerado el más antiguo de la tradición cristiana, que se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y como afirmaba anteriormente, si estamos peleándonos entre discusiones y venimos a predicar un evangelio distinto, viene en distinto grupo cristiano y cada uno predica algo distinto, ¿cómo van a creer las personas? ¿Cómo van a aceptar que Jesús es el Señor y Salvador? No tenemos que ser así, estar peleándonos. Un mismo sentido, un mismo humor, un mismo ánimo, nada por ambición o vanagloria, con humildad, no buscar el propio interés sino los demás. Eso es, dejar las obras de la carne y guiarnos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Señor. Y bueno, por último vamos a algunas cuestiones particulares que aprendí hace un tiempo, que existieron en la historia de la salvación, que es Números 11 y Marcos 9. Números 11, vamos a Números 11. Recuerden que es el Pentateuco, que es al inicio de prácticamente de la salvación, de la historia de salvación. Tenemos Números 11, de 24 al 21. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo el espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés, desde su mocedad, tomó la palabra y dijo: Mi señor Moisés, prohíbeselo.
Le respondió Moisés, ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que no estaban en el campamento en la Himera, están profetizando. Y Dios les dio el don de la profecía sin estar en el campamento. Y está Josué, que tiene celo, y le dice a Moisés, prohibile que estén profetizando, porque nosotros somos los que podemos profetizar, los demás no. Esa es la división que tenemos que evitar. Es decir, que no están haciéndolo en nombre de Dios. ¿Y cómo sabe uno que no está haciéndolo? Bueno, se verán por los frutos, el amor, por la paz. Por eso vamos a darnos cuenta que es el Espíritu de Dios y no es el Espíritu del mal. Y porque sea una enseñanza realmente bíblica, en el caso de nosotros ahora los cristianos. Marcos 9, ese exclusivismo de decir, ay, yo solamente, acá nosotros nos salvamos solamente en esta iglesia, y ustedes no tienen dones, ustedes están guiados por el mal. Esa es la división. Marcos 9, del 38 al 40. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está por nosotros, en otras versiones, con nosotros. Así que bueno, alguien expulsaba demonios en su nombre y no estaba con el grupo de Jesús. Y sin embargo, Jesús les dice que siga haciendo milagros en nombre de Jesús. Porque no está contra nosotros, está con nosotros. Entonces dejémoslo que expulse demonios en el nombre de Jesús. Dejemos que otros grupos también lo hagan. ¿Por qué no? Pero hay personas que son liberadas en otras iglesias. Y no tenemos que creernos la exclusividad del ministerio del exorcismo. O sea, todos los que son cristianos pueden hacer exorcismo. Y ahí está, esta envidia, estos celos, de decir, estos están profetizando y esa división que les decía yo. Bueno, esos serían todos los versículos bíblicos en relación, primero, como les decía, sobre el Espíritu Santo, sobre dónde está en la Biblia, en algunos pasajes, sobre Pentecostés y la primera comunidad cristiana, cómo había unidad, cómo había divisiones y que esas divisiones siguen hoy en la actualidad. Así que bueno, tenemos que orar por la unidad de los cristianos, no considerarnos superiores a los demás, no estar peleándonos. Y para eso primero voy a leerles una letra porque una cuestión de derechos, después me dice advertencia, incumple los derechos de autor, entonces les voy a leer la letra. Es una canción de Marcos Vidal, se llama Cristianos. Antes le llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? Ahí está lo que les estaba contando recién. O sea, en Juan 13, 34-35, Jesús dice, ámense los unos a los otros. Y además que en el amor no se van a conocer unos a otros. Se separan, se dividen, como decía Pablo. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? Porque si están peleando así, ¿cómo van a saber que tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. El enemigo es el que nos impulsa a pelearnos, a hacer murallas. Nosotros somos cristianos, ustedes no, ustedes son herejes, ustedes son sectarios, ustedes son idólatras. Esa es hacer murallas. Es decir, yo no me relaciono con ni siquiera para horas de caridad, ni siquiera para oración, para nada, porque es idólatra. Porque está equivocado, porque no tiene la verdad, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si lo reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. ¿Sí? Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Es decir, yo aparento que soy el mejor cristiano del mundo, pero bueno, el otro no es cristiano. O dice que es cristiano, pero es un cristiano falso. Y reflejar a Jesús es tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús, que se rebajó a sí mismo y que no consideró su igualdad de ser ante Dios. El que sigue a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Y tenemos que pedirnos perdón unos a otros por las divisiones. Pedirnos perdón a otros y pedirle perdón a Dios. Perdón, Señor, por haber fomentado la división, porque todos hemos caído en foros, en grupos que nos estamos peleando entre nosotros, cuando en internet y antes de internet también, difundiendo material en contra de otros cristianos.
Tenemos que pedirle perdón a Dios y pedirnos perdón entre nosotros. Y por la persecución también que hizo un grupo sobre otros, porque hubo persecución entre católicos y evangélicos, hubo persecución de evangélicos y católicos. Eso tenemos que pedir perdón. Y decir, nos equivocamos, hicimos mal, no teníamos que hacer eso, no estamos haciéndolo en nombre de Dios, en realidad fue porque somos carnales. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Eso, la iglesia tiene que reaccionar. La iglesia está muerta si estamos peleando entre nosotros. ¿Cómo va la gente a creer si estamos peleándonos? Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Tenían todo en común, recuerden Hechos 2 y Hechos 4. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Competimos por qué iglesia es mejor, más grande que la otra, o más antigua, o que tiene la verdad. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Algo tan tonto decir cómo no tiene uno que orar. Los cristianos fueron perseguidos en los primeros siglos y estaban en unidad. Unos creen en profecías y otros no. Como les decía, creen en dones y otros que no creen en los dones, pero no por eso nos vamos a pelear. Unos predican la fe y otros el amor, también lo mismo, distintos enfoques de la misma predicación quizás. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Yo soy súper cristiano. Y el mundo muere sin ver la luz. Sin creer en Jesús mueren. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar? Jesús se levantó de la muerte, ¿y acaso a ti no habrá quien te despierte? Esa es la canción de Cristianos de Marcos Vidal. Y voy a cerrar con con dos oraciones. Primero la oración de Agustín. La oración de Agustín al Espíritu Santo. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Amén. La otra oración, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos lo bueno y gocemos siempre tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y por último, mi oración para todos los cristianos que están perseguidos en distintos lugares del mundo, para que tengan fortaleza, sin importar de qué denominación sean, porque los que matan a los cristianos no le preguntan de qué denominación son, creen en Jesús y por eso los eliminan. Así que tenemos que orar por los cristianos perseguidos, tenemos que orar por la unidad de los cristianos. Y bueno, Señor, te pido por todos los cristianos para que dejemos a un lado las divisiones de la carne, que nos guiemos por el Espíritu Santo, que es amor, que es alegría, que es paz, que es bondad. Un Espíritu Santo que nos lleva a la verdad, que es Jesús, y un Espíritu que nunca nos va a llevar a pelearnos entre nosotros. Guíanos, Espíritu Santo, hacia la verdad completa. Guíanos, Señor, que dejemos la obras de la carne, que pidamos perdón unos a otros y a Dios por nuestras divisiones, porque las divisiones hacen que la iglesia no crezca. Nuestras divisiones hacen que la gente no pueda creer en Jesús. Te pedimos perdón, Señor, te damos gracias por todos los cristianos que están aceptando que los otros hermanos son también cristianos como nosotros y hermanos en el Señor, que por el bautismo somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, creemos en Jesús como Señor y Salvador y creemos que Dios es nuestro Padre y por eso somos hermanos en el Señor. Gracias, Señor, por todos los que han a lo largo del tiempo aceptado que tenemos que estar unidos y no en división. Gracias, Señor, déjanos dar frutos del Espíritu Santo y dejar las obras de la carne en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendecido Pentecostés, bendecida Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Nos vemos en otro programa de Cristianos Bíblicos. Hasta luego.